Cuénteme, desde su visión académica y política, ¿cuál es el análisis prospectivo del 2021? ¿Qué puede esperar la población en este nuevo año? Con una pandemia, con un gobierno endeudado, con poca ejecución. ¿Qué nos espera? Sí, gracias y un saludo a la audiencia. Gracias, siempre es un honor estar acá compartiendo, Richard. La realidad es que el 2021 se perfila como un año sumamente complejo. Estamos en medio todavía de la pandemia. No se vislumbra un camino adecuado para que vengan las vacunas. Hay todavía mucho desconocimiento con la aplicación de las vacunas en sí. Guatemala ha tenido y está teniendo impactos muy negativos con relación a todo lo que sucedió el año pasado. Solo el ICS muestra una disminución del 5% de los cotizantes, o sea, empleados que estaban registrados anteriormente en la formalidad se perdieron en el país. O sea, lo que se había ganado casi en 5 años, lo perdimos de tajo en un proceso por el problema de la pandemia. Se perdieron 70,000 empleos formales en el país. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos esperar? Hay todavía mucho desorden, hay inestabilidad, el gobierno no logra establecer un liderazgo positivo que pueda hacer que todas las fuerzas vivas del país puedan converger hacia un solo punto y que a partir de ahí se pueda empezar un proceso de desarrollo formal que está postergado por toda la historia, por toda la vida de nuestro hermoso país. La gente está desesperada, la gente está pues con la necesidad de llevar la comida a su casa, de pagar los servicios básicos, y eso genera ansiedad, genera problemas. Yo veo un año muy similar al que pasamos. No le veo camino porque las luces, a pesar de que el gobierno trata de reorganizarse, trata de reencontrarse a sí mismo para poderse proyectar como una sola unidad graníticamente integrada y que podamos nosotros confiar en ellos, es todo lo contrario. Sigue habiendo mucho desorden, sigue habiendo mucha confusión. Los nombramientos, los juegos de poder que se están dando dentro del propio Ejecutivo, no digamos lo que ya trasciende a otras instancias como el organismo legislativo y el judicial. Doctor, usted dijo una palabra muy interesante, un liderazgo positivo para un desarrollo formal. O sea, tenemos un desarrollo que está creado por instituciones extractivas, instituciones de gobierno e instituciones de la iniciativa privada que no son incluyentes, más bien cada día se cierran más. Lo que usted me está diciendo, 70%, 70,000 desempleados, eso es tremendo. Pero vamos a ver, ya tenemos el diagnóstico, que la cosa está complicada, que hay menos plata circulante, que cada día no se abren más empresas, al contrario se están cerrando, que la realidad virtual nos está complicando. Vamos a preguntarle, ¿qué hacemos? Y quiero que me analice dos aspectos, el aspecto legislativo y el aspecto ejecutivo. A nivel de legislación, ¿qué se necesita para reactivar la economía? Y a nivel ejecutivo, ¿qué sugiere usted? Sí, básicamente volvemos al liderazgo nacional. Lo que se necesita es pedirle al presidente que realmente asuma ese liderazgo nacional para el cual fue electo. Él debería de ser esa persona que guíe al país por el sendero del desarrollo. El problema es que no lo hace y se enoja. Y eso hace que se vaya perdiendo cada vez más. Pero mi querido ingeniero, es difícil guiar un país por el sendero del desarrollo cuando estamos en plena crisis mundial de coronavirus, pues. O sea, es una situación atípica. Totalmente atípico. Pero dentro de toda esta negatividad nosotros vemos cuando hay liderazgos definidos, por ejemplo el de Angela Merkel en Alemania, nosotros vemos que a pesar de la crisis ellos toman decisiones difíciles a veces, que van en contra del sentido, digamos, de comodidad de las personas, pero todo el mundo hace un esfuerzo porque se entiende que hay un liderazgo
que realmente lo que busca es resolver un problema que es puntual y que es temporal en el espacio. Así es que, ¿qué es lo que debería de suceder? Hay ciertos modelos de desarrollo que se basan, por ejemplo, en el concepto de las 4 hélices. A ver, cuéntenos. Acá lo que se hace es convocar a diferentes sectores para que puedan de alguna manera organizada poder establecer las mayores y las más grandes prioridades que puede tener el país. Estamos hablando de la empresa, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de la academia, que hoy por hoy está relegada. La academia no está teniendo mayor participación en nada de lo que está sucediendo en el país. Sí, no tiene una actitud proactiva con respecto a las crisis económicas, no se generan propuestas, y estamos hablando de no solamente la Universidad de San Carlos, sino que de la academia, de todas las universidades privadas, solo se dedican al lucro en la educación. Así es. Y no tiene que ser así. Ellos tienen cabalmente a las personas idóneas que tienen ese conocimiento profundo en temas económicos, en temas sociales, en temas de desarrollo, la forma de cómo hacer el abordaje ante una dinámica que evidentemente no es que todo, digamos, el gobierno tuvo la culpa o tiene la culpa en este momento, pero definitivamente sin liderazgo no vamos a llegar a ningún lado. El otro eje importante es la famosa sociedad civil. Pero ya debemos de pensar en estas 4 hélices de desarrollo, porque hélices es por el hecho de que van a generar ese avance, van a generar esa Analicemos movilidad. cada una de esas hélices. Sí, empecemos por la parte de gobierno. El gobierno debe de hacer lo que le toca, hacer esa convocatoria, hacer que las cosas comiencen a funcionar en esa vía de poder organizar que el resto de integrantes de las diferentes áreas puedan tener los medios de comunicación, de coordinación, para poder lograr sacar las mejores ideas que podamos tener y poder acortar los procesos de crisis como el que estamos nosotros padeciendo. El gobierno es clave, el gobierno es el actor que lidera el país, y por eso se vuelve sumamente imprescindible que asuman el rol que el país demanda en una situación grave que no depende solamente de acciones y reacciones en el país, sino que tiene que ver con el contexto mundial. El tema de la academia, que lo estábamos hablando, ya no podemos seguir con una academia que solamente nos está dando luces y que incluso está educando personas sin ninguna estrategia nacional de lo que el país realmente necesita. Porque como nos vamos a la parte de lucro, en donde lo que estamos buscando es lo que es más popular. Son empresas educativas. Sí, no necesariamente lo más interesante del país para poder fincar, dijéramos, nuevos intereses, nuevas vías de desarrollo, para poder tener profesionales de alto nivel que podamos garantizar que van a traer conocimiento. Países como Chile hace varias décadas tomaron decisiones como, por ejemplo, producir salmón. Chile no producía. Hoy por hoy se debate entre el primero y segundo lugar en el mundo de los exportadores de salmón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tomaron decisión, prepararon gente, fueron a conocer cómo se hacen las cosas y se convirtieron en los mejores en lo que decidieron. Pero aquí no, cada quien jala por su lado, no hay una estrategia. Yo me pongo a pensar si fuera medicina donde nos vamos a encaminar. Tipo pues, Cuba. Probablemente en un modelo, digamos, social y de desarrollo diferente, como el nuestro. Entonces podríamos nosotros venir y enviar brigadas de jóvenes que aprendan y perfeccionar a los que ya están en cierto nivel para poder atraer conocimiento y que nos convirtamos en líderes en una industria. En este caso estamos hablando de medicina o el turismo como Costa Rica, que no se le ve. Hay un plan de turismo, pero llega cada cambio de gobierno, nuevas autoridades y no le dan continuidad. Así es. Y en definitiva volvemos otra vez a tener una orquesta que suena como de lo peor. O sea, porque cada quien está jalando por su lado. Muchos solistas, pero con diferente partitura. Exactamente.
Entonces no logramos hacer que la cosa integre, porque el Ministerio de Comunicaciones no tiene la misma lógica de lo que está promoviendo el sector turismo, de las necesidades que tiene, cuando debe de haber una compatibilidad total de los esfuerzos que se hacen. Cuando hay una orientación en un proyecto de nación, que es lo que no hay. No existe. No existe. Fíjese que a nivel ejecutivo yo veo falta de capacidad de ejecución. Esto se debe a que no llevaban cuadros preparados para gobernar, o a que tenemos en el gobierno enquistada una burocracia heredada de diferentes décadas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Yo veo el problema no es un problema sencillo, y tampoco podemos decir que se va a resolver de la noche a la mañana, porque tenemos el tema sindical, que es un tema que hay que abordar. Complicadísimo. Y que es complicadísimo. Entonces, no solamente se trata de gobierno como tal y decir el gobierno no es el que sirve, no. Sirve o no sirve, no. Acá, desde la parte del Ejecutivo, sí se llegó con cuadros totalmente heterogéneos, o sea, no hay una homogeneidad en cuanto a compartir lo que se quiere lograr. Entonces vuelve otra vez el tema de que vamos a trabajar sobre la desnutrición, por ejemplo, de los niños, y vamos a atacarlo, y tratamos entonces de organizar a toda la institucionalidad que está alrededor de ese problema, pero se hace como islas, no son estrategias integrales de Estado, no son políticas de Estado, sino que son, tenemos una actitud reactiva ante problemas específicos. Solo resolviendo. O sea, apagando incendios y no previniéndolos. Porque, ¿cuál es el problema de la desnutrición, ingeniero? Es que los desnutridos les das de comida hoy, pero van a tener hambre mañana. Y las familias no van a tener cómo poder sustentar esas necesidades, porque no estamos preparando. Entonces debe ser una actitud totalmente integral. Ahí sí que hay que recordar en alguna medida los proyectos de solidaridad que tuvo doña Sandra Torres en su momento, que decía, bueno, primero alimentación, salud, educación. Pero ¿qué sucede? Llega el gobierno patriota y en lugar de rescatar lo positivo de este gobierno, de eso, lo minimizaron. Cambiaron de bolsas solidarias a bolsas seguras, pero las bolsas seguras ya nunca llegaron, y además era una ayuda condicionada a salud y a educación. O sea, a la gente le decía, bueno, se le da una colaboración, pero usted tiene que demostrarme que su hijo fue al centro de salud y que además está cumpliendo en la escuela. Porque ¿cómo vamos a tener nosotros mano de obra calificada? ¿Cómo vamos a salir de la pobreza si nuestros niños cada día están más desnutridos y están menos preparados? Un joven, hoy, mire, ingeniero, los jóvenes que se gradúan de bachilleres, de los colegios, puede ser del Liceo Guatemala, del Central para Varón, ¿qué opciones de trabajo tienen? Y el Ministerio de Educación encima quitando las carreras técnicas. Ya no hay maestros, ya no hay técnicos en computación. O sea, ¿qué está pasando? Veamos a nivel de esto. Hábleme sobre el nivel de ejecución. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo hacemos que el gobierno sea más eficiente? Sí, aquí tiene que participar el organismo legislativo, porque se necesita de alguna manera desenmarañar, o sea, hacer viable de alguna forma que los procesos sean más eficientes. Eso no quiere decir que no sean transparentes y que no se rinda cuentas sobre la administración de los recursos, pero con la ley de contrataciones del Estado actual y con una serie de normativas que están alrededor de todos los procesos de inversiones del Estado, es muy complejo que se pueda avanzar en la velocidad que se necesita avanzar. O sea, para usted hay que mejorar, hay que cambiar la ley de compras y contrataciones. Definitivamente. En el afán de hacerla transparente, la enredaron. Sí, es que al final de cuentas hacen lo mismo, solo que más lento. Y lo que debemos de hacer es exigir. Y no se reduce la corrupción. No se reduce la corrupción. En lo más mínimo. Esto sigue estando enquistado hasta lo más profundo del sistema, dijéramos, burocrático del país. Y eso es terrible. Por lo mismo, la única forma es cabalmente hacer ese llamado a una unidad nacional
en la cual se permita establecer en dónde están esos cuellos de botella que no permiten que las cosas puedan hacerse más eficientes y que se puedan resolver. Parte de ello es esta ley, pero no solo es esta ley. Yo he estado proponiendo que Guatemala necesita una ley de derecho administrativo, que Costa Rica y la mayoría de países de América Latina... Explíqueme esto sobre la ley de derecho administrativo. ¿En qué consiste la ley de derecho administrativo que usted está proponiendo? Es darle y empoderar a la institucionalidad dispersa de las capacidades para que pueda resolver en su entorno, y que desjudicialicemos todo aquello que hoy por hoy se judicializa y que se convierte en un instrumento de más corrupción y también de extorsión. Así es. Entonces, este tipo de soluciones que existen y que otros países las tienen implementadas, permiten que la burocracia, que la administración pública pueda funcionar de una manera más eficiente. Pero acá no le dan prioridad, acá están pensando solamente en aquellos proyectos que van a generar negocios particulares para diputados, o donde se puede emprender de la obra pública para poder hacer sus propios recursos personales. Entonces, no, hay que entrarle a este tipo de leyes. Esta ley lo que hace, pongamos el ejemplo, si Richard se quiere cambiar el nombre, hoy tiene que pedirle permiso a un juez y hacer todo un proceso para poderlo desarrollar. Mientras que esto se podría resolver a través de una normativa específica en RENAP, para que usted ahí pueda resolver su problema. Es que así como hay que legislar para que se generen políticas de desarrollo, también hay que deslegislar, porque hay una serie de marañas judiciales que solo enredan la pita. Así es, así es. Mire, a mí me pasó eso que usted está diciendo, a mí me pasó, porque mi santo padre me puso 3 nombres re complicados. Y entonces, para la hora de un documento legal, Richard Alan Mackenzie Chagua Reviaga, que un reconocimiento de nombre que requiere, pero RENAP lo ha facilitado en alguna manera. Pero todavía sí no tienen las capacidades, y no solo hablo del RENAP, sino hablo de cada institución del Estado en el entorno en el que se mueve, que tenga la suficiente potestad legal para poder regular y para poder resolver la dinámica de cada una de ellas con relación a la sociedad, con relación a los habitantes y con relación entre ellos mismos. O sea, establece los mecanismos para poder resolver un problema que por años y por toda la vida no hemos sido capaces de resolver. Aquí estamos hablando de eficiencia. ¿Por qué? Porque Guatemala es uno de los países que tiene los peores niveles en índices de competitividad en lo que se refiere al tema de la institucionalidad de su aparato burocrático. O sea, aquí nos tardamos más, para aclararse los amigos televidentes y radioescuchas. Para hacer una empresa en Guatemala hay más requisitos que en cualquier otro país, ¿sí o no? Sí, así es. El tiempo para crear una empresa en Chile es 1 o 2 días, acá es meses. Sí, y también hay otro índice en el que salimos sumamente mal evaluados, que es el índice del uso de la tecnología para poderla utilizar en su máxima expresión. Hoy por hoy la tecnología está en todos lados. Ya no tenemos un gobierno electrónico, que es algo que ya tienen otros países. Así es, se están dando pasitos, va un paso, otro paso, pero para poder lograr impactar en el proceso del desarrollo, necesitamos hacer que las cosas sean mucho más dinámicas y más rápidas. Entonces, esa parte del uso de la tecnología es clave para poder resolver mucho de la eficiencia del Estado, que al final de cuentas esa eficiencia se debe de ver reflejada en la forma en que atiende a sus ciudadanos. Y también en el nivel de vida de la gente. Bueno.